Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día 50. Dios me ama. Allá, por los páramos de las tierras altas galesas, dos ministros de Dios se encontraron con un muchacho analfabeto y con sordera que era pastor de ovejas. Le explicaron que Jesús quería ser su pastor, que siempre lo cuidaría, de la misma manera que el joven cuidaba sus ovejas. Le enseñaron a repetir las palabras: el Señor es mi pastor, Salmo 23:1, ayudándose de los dedos de su mano derecha para ayudar a recordar, comenzando por su pulgar y después con un dedo para cada palabra. Les dijeron que se detuviera en la cuarta palabra, mí, y recordara que aquel salmo es para mí. Algunos años después, uno de ellos estaba de paso por el mismo pueblo y preguntó por el niño pastor. El invierno anterior había traído terribles tormentas y el muchacho había muerto en las colinas, enterrado por una avalancha de nieve. El vecino del pueblo que contaba la historia añadió: hubo una cosa que no pudimos comprender cuando se descubrió su cuerpo. Estaba aferrado a su cuarto dedo de su mano derecha. Esta historia ilustra la naturaleza del amor personal de Dios por cada uno de nosotros. Hoy en día mucha gente, si es que creen en su existencia, lo hacen pensando que Dios es algún tipo de gran fuerza impersonal. Pero el Dios de la Biblia es muy diferente. Su relación con nosotros es muy personal. San Pablo escribió: el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, Gálatas 2:20, Él es mi Dios, Filipenses 4:19, Dios me ama. Hoy les estaré leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Ubiquémonos en el libro de Salmos 23, del 1 al 6. Salmos capítulo 23, versículos del 1 al 6. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Primer punto: mi pastor. Dios nos cuida como un pastor. Hay veces en las que me he sentido espiritualmente agotado. Me encanta el hecho de que me infunde nuevas fuerzas. Versículos 3a. Muchas veces he anotado en un cuaderno las situaciones en las que he necesitado de una guía, y después he podido, releyéndolo, dar gracias a Dios porque me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 3b. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Déjale que te guíe por el sendero adecuado para ti. No tienes que ir por la vida lleno de miedo, porque Él está contigo. Versículo 4. Mi anfitrión. La escena cambia de un pastor con sus ovejas a un anfitrión con su invitado. Esta es una hermosa imagen de cómo es tener a Dios al lado en los avatares de la vida. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Versículo 5a. Él satisface la sed de tu alma con un banquete. Acepta su invitación y pasa tiempo cada día alimentando tu alma con su presencia. Todos nosotros caminaremos en algún momento de la vida por el valle de sombra de muerte. Versículo 4.
enfrentándonos a nuestra propia muerte o a la de alguien que amamos. Incluso entonces no debemos temer porque el Señor está con nosotros. Versículo 4. Muchas veces he leído este pasaje a gente que está muy enferma o muriéndose. Es un gran consuelo saber que el Señor está cerca de nosotros en todo momento. La bondad y el amor me seguirá todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. Versículo 6. Oremos. Señor, gracias por la manera en la que me has guiado y protegido. Gracias porque hoy puedo acudir a ti para satisfacer mi hambre y sed espirituales en tu presencia y en tu amor. Amén. Ubiquémonos en el libro de Marcos, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 4, versículo 30. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús las palabras hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban esperando y se decían unos a otros: ¿quién es el que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 5. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido en su sano juicio, tuvieron miedo.
Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. En el punto 2, mi Señor. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que de repente tu vida parece haber sido alcanzada por una tormenta de proporciones huracanadas? Capítulo 4, versículo 37. El mar de Galilea se destacaba por sus tormentas repentinas. Los discípulos sabían que unas olas de aquel tamaño podía hacer volcar su barca y acabar con sus vidas. A pesar de las olas, Jesús estaba dormido, versículo 38. A veces cuando llegan las tormentas parece que Dios no está haciendo nada, parece no estar respondiendo a tus oraciones o ni tan siquiera estar oyéndote. En tiempos así tu fe se pone a prueba. Finalmente Jesús calma la tormenta, se dirige al poder tras las tormentas con las palabras que usaríamos con un cachorro: silencio, cálmate, versículo 39, mostrando que es Señor de la naturaleza. Para los discípulos este pasaje comienza con miedo y termina con fe. Las crisis ponen a prueba tu fe. Jesús quiere que aprendas a conquistar tus miedos y que confíes en Él, incluso durante las tormentas de la vida. Lo siguiente que demuestra Jesús es que el Señor de los poderes que tratan de destrozar nuestras vidas, de alguna manera aquel hombre endemoniado apodado Legión, capítulo 5, versículo 9, había acabado en una situación infernal, autoinfligiéndose daños, versículo 5, y encadenado por una sociedad, versículo 4, cuya única respuesta era encerrarlo, pues no podía hacer más. El poder de los políticos, el Estado y la policía son limitados. Jesús no juzgó ni condenó a aquel hombre, sino que dio una orden con autoridad, demostrando su señorío y su poder para librarnos y sanarnos. Ante esto se dieron dos reacciones muy distintas de la gente al señorío de Jesús. La primera fue hostil, versículo 17. Los intereses comerciales habían sido perjudicados. Puede resultar bastante incómodo ver el poder real en acción. Por otro lado, algunos se interesaron, versículo 20. Uno de los aspectos fascinantes de esta historia es que después de que Jesús sanara al hombre poseído por el demonio y lo liberara, el hombre le suplicó ir con él, versículo 18, pero Jesús no lo dejó, versículo 19. Yo habría pensado que al hombre le hubiera venido bien algo de seguimiento intensivo con Jesús, pero Jesús le compromete de inmediato en la evangelización. Le dice: vete a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión, versículo 19. Y eso es exactamente lo que hizo, versículo 20. No seas sobreprotector con la gente que acaba de llegar a la fe. A veces es bueno ponerlos a hablar públicamente sobre su nueva fe de inmediato. La siguiente vez que Jesús fue a Decápolis, 4,000 personas vinieron a escucharlo. Parece que el testimonio de aquel hombre tuvo un gran impacto. Puede que esta sea la razón por la que Marcos situó la historia justo después de la parábola del grano de mostaza. Puede que el endemoniado sintiera que tenía muy poco que ofrecer, pero su vida tuvo una persecución enorme. Jesús dice que Dios puede hacer muchísimo con una semilla muy pequeña, la de la mostaza, 4:13, que una vez sembrada crece, versículo 32. La cuestión no es cuánto tengas, sino lo que hagas con lo que tengas.
Una semilla de mostaza necesita ser plantada inmediatamente o de lo contrario se pierde. Si se planta, el crecimiento es tan fuerte que puede atravesar el concreto. La lección es simple: úsala o de lo contrario lo perderás. Usa lo que tienes y Dios lo multiplicará una y otra vez. Oremos. Señor, gracias porque eres Señor de todas las cosas. Gracias porque puedo confiar en ti en los momentos de crisis donde nada debo temer. Amén. Ubiquémonos en el libro de Éxodo. Estaremos leyendo el capítulo 25 y el capítulo 26. Capítulo 25. Las ofrendas para el santuario. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata y bronce, lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, maderas de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, también piedras de ónice y otras piedras preciosas para montarlas en el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré, el arca. Haz un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Por dentro y por fuera recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Prepara luego unas varas de maderas de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Entonces pon dentro del arca las tablas del pacto que voy a entregarte. Hazle al arca una tapa de oro puro de 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho, y para los 2 extremos de la tapa del arca harás 2 querubines de oro trabajando a martillo. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlo de modo que formen una sola pieza con la tapa del arca. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima de la tapa del arca y cubrirla con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia la tapa del arca. Coloca la tapa encima del arca y pon dentro de ella las tablas del pacto que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca, donde están las tablas del pacto. Desde la parte superior de la tapa del arca te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. La mesa. Haz una mesa de madera de acacia de 2 codos de largos por 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Recúbrela de oro puro y ponle alrededor una moldura de oro. Haz también un reborde de 1 palmo de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalas a sus 4 esquinas, donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. También deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas líquidas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. El candelabro.
Haz un candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. De los costados del candelabro saldrán seis brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salen del candelabro habrá un cáliz. Debajo del segundo par de brazos habrá un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos habrá un tercer cáliz. 6 brazos en total. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro trabajado a martillo. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbre hacia el frente. Sus cortapábilos y braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usará un talento de oro puro. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te mostró en el monte. Éxodo 26. Haz el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de la lana color azul, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 28 codos de largos por 4 codos de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra. Luego haz lo mismo con las otras cortinas, con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas, por unas presillas de lana color azul, haz lo mismo en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto pon 50 presillas y en la última cortina del segundo conjunto pon otras 50 presillas, de modo que las presillas se correspondan entre sí. Haz luego 50 ganchos de oro para que la cortina para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas deben medir lo mismo, es decir, 30 codos de largo por 4 codos de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal de la tienda. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para unir la tienda del santuario, para que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán medida cortina adicional, que quedará colgado a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrará un codo en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para la tienda un toldo de piel de carnero, teñida de rojo, y para la parte superior pon otro de pieles finas. Prepara para el santuario unos tablones de madera de acacia y colócalos en posición vertical. Cada tablón debe medir 10 codos de largo por 1,5 codos de ancho y cortar con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los harás así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata que irán debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata. Pon 2 de esas bases debajo de cada tablón.
Pondrás 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas del santuario en el extremo opuesto. Estos 2 tablones deben ser dobles desde la base, quedando unidas por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. Prepara también unos travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario y 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental en la parte posterior del santuario. El travesaño central deberá pasar de un extremo al otro a medida altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Haz una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia, recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separa el lugar santo del lugar santísimo. Y coloca el arca con las tablas del pacto detrás de la cortina. Pon una tapa sobre el arca con las tablas del pacto. Detrás de la cortina, pon una tapa sobre el arca con las tablas del pacto dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Haz para la entrada de la tienda una cortina de lana, color azul carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia, recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro, y funde para los postes 5 bases de bronces. Punto 3. Mi guía. La generosidad es un acto de la voluntad. Si sientes pasión por Dios, darás generosamente para que su nombre sea honrado. El pueblo de Dios fue capaz de recaudar el dinero que necesitaban para la obra de Dios. Entre todos los que quieran darle voluntariamente y de corazón. Capítulo 25, versículos 2b. Dieron voluntariamente y sin pena. Versículo 2b. El amor de Dios nunca te fuerza. Quiere que respondas libremente de corazón. El tabernáculo, la tienda del encuentro, era un lugar provisional del encuentro de Dios con su pueblo. Teológicamente, el tabernáculo como morada de Dios en la tierra tenía una importancia inmensa. Es el primero de los lugares donde Dios morará, el tabernáculo, el templo, el propio Jesús, el cuerpo de cada creyente, la iglesia. Dios promete guiar hasta los más finos detalles. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostré. Versículo 9. Dios es un pastor que nos guía incluso en los detalles más pequeños. Mi Salvador. El autor de los Hebreos explica que el santuario que aquí se describe, Éxodo 25:10, 26:37, es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Hebreos 8, versículos del 5 al 6. Todas las instrucciones para el lugar santo y el lugar santísimo era una preparación para la obra salvífica de Cristo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no echó por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabrios
y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. 9 del 11 al 12. Por medio del sacrificio de expiación de Jesús, tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Jesús es mi Salvador. Oremos. Señor, gracias porque tú eres mi pastor, mi anfitrión, mi Señor, mi guía y mi Salvador. Gracias porque me amas. Amén. La pastora Pipa añade: las tormentas de la vida parecen surgir de la nada y golpear cuando las cosas están yendo bien. En esos momentos es fácil tirar la fe por la borda, pero los discípulos hicieron lo correcto, acudieron a Jesús. A pesar de que los reprendió por su falta de fe, Él resolvió la situación. Me gusta que después de que cesara el viento, se dio una calma completa. Marcos 4:39. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor y la pastora Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la voz que le dio vida a este devocional, Ingrid. Dios le bendiga grandemente.